aquí, que sé que sois fieles siempre a todas las convocatorias. Segundo, disculpar a la Junta Directiva de FEBAN, que debido a la hora todos tienen otro tipo de negocios que no son tan libres como el mío. Y a las diferentes asociaciones que están ya, unas en FEBAN y están otras ya pidiendo para entrar. Bien, el motivo de la convocatoria es el siguiente. Sabéis que FEBAN tenía hasta el mes de junio ámbito Baixo Miño. Es decir, los 5 ayuntamientos, nuestra influencia era en este territorio, Baixo Miño. Pero hubo una modificación de estatutos y en ella quedó el área de competencia de FEBAN extendida a toda la provincia de Pontevedra. O sea que FEBAN en estos momentos tiene competencias en toda la provincia de Pontevedra. Está publicado ya en el BOE y la modificación de estatutos ya fue hecha en ese momento. ¿Por qué hacemos esta amplitud? Pues creemos y entendemos, por las peticiones que nos llegaron tanto de asociaciones de comerciantes como asociaciones a nivel individual. Sabéis que FEBAN llega tanto a asociaciones de comerciantes como asociados a nivel individual. En estos momentos la financiación de las asociaciones es muy complicada, y más de las federaciones, porque no hay línea ICEN de subvención. No podemos sostenernos con las cuotas de las asociaciones. Primero, porque las asociaciones que no son centro comercial abierto tampoco tienen línea de subvención y no le puedes pedir que paguen una cuota importante, siempre solo una cuota significativa. Por eso tenemos que acogernos a la financiación que nos dan a través de los diferentes asociados de comercio que están integrados en FEBAN para poder mantener los servicios que estamos dando. Sabéis que todas las campañas que da FEBAN son completamente gratuitas y van incluidas en la cuota que tenemos de 30 euros al trimestre. Pero bueno, retomemos el caso. La situación es que la provincia de Pontevedra se da el caso de que hay otras organizaciones empresariales de comercio, pero hubo asociaciones de comerciantes y comerciantes a nivel individual que nos pidieron, de otro territorio que no era Baixo Miño, que nos pidieron y nos demandaron servicios que no estaban teniendo por otras organizaciones empresariales. Entonces, después de pensarlo, consultarlo y ver en la tarea que nos íbamos a meter, decidimos que era lo más adecuado. Y ya que llevamos, pues desde el año 99 y más en concreto desde el 2006, posicionados aquí en TUI, y la buena acogida que tenemos y los servicios que damos, entendemos que poco a poco y paulatinamente podemos hacernos cargo de lo que nos demande tanto las organizaciones comerciantes como los comerciantes a nivel individual. La gestión va a ser complicada y de mucho trabajo, pero bueno, estamos ilusionados porque entendemos que en estos momentos de crisis tenemos que ayudarnos. En estos momentos que están cerrando muchos establecimientos comerciales, las organizaciones empresariales de comerciantes deben seguir funcionando. Debemos posicionarnos al lado porque ya vendrán tiempos mejores en los que podremos conseguir ayudas, pero en estos momentos tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. Estamos a disposición de todos los comerciantes a título individual de la provincia de Pontevedra que quieran acogerse a nosotros, y todas las campañas que estamos realizando en estos momentos para el área de Baixo Miño vamos a hacerlas extensibles a la provincia de Pontevedra, asimismo como los servicios que estamos dando. No pretendemos en estas Navidades hacernos cargo ya de todas las campañas repartidas porque es imposible. Pero iniciamos el año ya en enero con el objetivo de conseguir llegar a todos aquellos, tanto a los que nos lo pidan como a aquellos que intentaremos llegarle por nuestra cuenta. Vamos a iniciar el trabajo a través de mails, de información, para que todos aquellos que todavía no nos conocen tengan oportunidad de conocernos. Por eso que es importante contar con vuestro apoyo, con los medios de comunicación, para que todas aquellas asociaciones que todavía no nos conozcan, todos aquellos establecimientos comerciales que no nos conozcan, sean conocedores de los servicios que le va a dar FEBAN.
incluso, es más, los 6 primeros meses FEBAN lo hace de forma altruista para que todos aquellos que quieran integrarse tengan un tiempo para pensarse. Por eso que entendemos que el comercio tiene que estar unido. Tenemos las mesas locales de comercio, que son un factor importante a la hora de decidir en las actuaciones públicas de competencia municipal. Para cualquier información nosotros podemos ayudarles sobre la ley de comercio y sobre todo lo que legisla el comercio a nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por eso que nosotros ponemos a disposición todos nuestros medios que contamos, para que no se encuentren los comercios desprotegidos por información y por gestión. Lo más importante en estos momentos es estar a su lado y apoyarlos. Y para eso FEBAN toma las riendas a nivel provincial de esta misión, porque nos sentimos responsables. No podíamos estar acotados solo en 5 ayuntamientos, no podía ser. FEBAN tiene un carácter expansivo, FEBAN tiene un carácter de dinamización y FEBAN quiere estar en la provincia de Pontevedra y así está. Estamos reconocidos ya a nivel Xunta, como tenemos ámbito provincia de Pontevedra, ya estamos reconocidos por la Xunta como ámbito provincia de Pontevedra y entendemos que tuvo y que tendrá una buena acogida a nivel comerciante y a nivel de organizaciones de comerciantes de poblaciones. Eso es lo que quería comentaros. Ya hay peticiones formales ya para integrarse, hasta que no las tengamos firmadas no lo haremos extensible, pero bueno, estamos ayudando ya a diferentes organizaciones de comerciantes que en este momento no tienen ayuda pública. Y sí estamos